Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Bueno, el día de hoy les traigo algo que les voy a mostrar de una vez por acá. Pues acá. Resulta que hace 2 días hubo un debate sobre las imágenes sagradas. En realidad el debate era sobre si son o no son idólatras los católicos por tener imágenes. Les recuerdo que ya en mi canal yo he subido un video en estos días hablando de esto mismo, donde les muestro un montón de pasajes bíblicos muy interesantes. Pero vamos a volver acá. Resulta entonces que el debate va a ser entre aquí el hermano Luis Lisboa. Para quienes no lo conocen, Luis Lisboa es un ex pastor protestante ahora convertido a la Iglesia Católica. Eh, Él va a estar defendiendo entonces la posición católica de por qué los católicos no somos idólatras. Le mando a Luis un fuerte abrazo, ya he hablado por ahí con él en Messenger, una persona muy amable, muy formal. Entonces, él va a estar defendiendo la posición católica. Vamos a escuchar en el tiempo de exposición de él, vamos a escuchar un pedacito de algo que aprendí y que me llamó mucho la atención y que estoy seguro que para aquellas personas que nos gusta profundizar en la palabra de Dios va a ser muy importante lo que él va a decir ahí, porque además es una pregunta que constantemente muchas personas nos hacen. Yo la respondía de una manera, ahora vamos a ver la forma como él la responde, que es bien interesante. Eso entonces es lo que les quiero traer el día de hoy. Ahora, sobre el contrincante que es el evangelista Ángel Regalado, a quien recuerdo porque el padre Luis Tor le dio una paliza, obviamente con la Biblia, hace mucho tiempo. Eh, no voy a reaccionar lo que él dijo. La verdad es que no vale la pena. Pero iniciando, él dijo algo en lo que creo que descontextualizó demasiado un texto bíblico eh, para llamar al Papa y para llamar incluso a los católicos que no han nacido idólatras, hijos del demonio, etcétera, y mandando al infierno. Entonces voy a hacer un video aparte respondiéndole solamente eso a él, mostrándole cómo no se puede descontextualizar la Biblia de esa manera. Pero por ahora entonces vamos con lo que le quiero mostrar del hermano Luis Lisboa. Vamos entonces a escuchar. Entonces el hermano estaría diciendo que el protestantismo es idólatra. Pero volvamos al tema de la idolatría. Ok, yo comencé con una pregunta básica. Le dije, ¿esto es un ídolo? Si él me dice que esto es un ídolo, el idólatra es él. Claro, claro, miren lo que pasa, miren. Yo recuerdo hace muchos años que iban los protestantes, iban los testigos de Jehová y unos pentecostales a predicar a la casa de mi suegro. Y ellos veían una imagen y decían, Satanás, Satanás, porque mi suegro los atendía en la pieza de él y él tenía una imagen de la Virgen María y tenía una cruz, un crucifijo. Y eso llegaban, Satanás, Satanás. E incluso le decían que para dialogar se salieran de ahí de la pieza y se hicieran en otra parte. Imagínense hasta donde llegaba en aquel entonces. Eso ha cambiado mucho gracias a muchos apologistas católicos que ahora están mostrando con la Biblia que tener una imagen no es un ídolo y que Dios ordenó hacer imágenes. Bueno, no es el tema, ya yo subí un video sobre eso antes, pero fíjense que cuando uno mira eso, realmente los que son idólatras son ellos porque ellos ven una imagen y ven un Dios falso. Ellos creen que una imagen no es Dios y ven un Dios, un ídolo. En cambio, nosotros los católicos vemos una imagen y sabemos que es una representación, que es de madera, que es de yeso, que se quiebra. Sabemos lo que es, sabemos simplemente que representa y tiene un valor por lo que representa, pero para nosotros es una imagen, no es un Dios. En cambio, ellos lo ven y dicen, ay, eso es un Dios, un ídolo. Son ellos los que creen que es un Dios. Entonces, son más idólatras en ese sentido ellos que nosotros. Pero vamos a seguir escuchando entonces. Porque para mí no es un ídolo. Porque un ídolo, ¿qué es un ídolo? Un ídolo, según la propia cosmovisión judía y la propia cosmovisión cristiana histórica, es aquello que ocupa el lugar de Dios, que sustituye a Dios. Cuando alguien cree en un Dios falso, que alguien que tiene poder, alguien que puede hacer cosas en lugar de Dios. Ahora, el católico cree
que la Virgen María es una diosa? No. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido a María que interceda por mí, yo no creo que María tenga poder. No, yo le pido que interceda a ella por mí a Dios. Ahora, pedirle a María que interceda por mí, ¿es idolatría? No, porque los propios protestantes les piden a los pastores que intercedan. Cuando yo era pastor, los hermanos me mandaban a pedir oración. Es más, me pedían que yo orara por los enfermos del hospital. Bien, qué detalle tan interesante esto. Y porque es que, ¿qué lo hace más interesante? El hecho de que como él fue pastor, entonces él va a contar experiencias que él tuvo y las va a relacionar. Experiencias que a lo mejor a uno se le escapa, pero que son cosas muy comunes en estas iglesias donde él pastoreaba. Y él va a hacer una relación muy interesante con esto, porque en el fondo creemos lo mismo, que ellos no lo reconocen y que ellos no lo quieren ver desde el punto de vista de los santos y María es otra cosa, pero del fondo es lo mismo. Vamos a observar y verá, vamos a escuchar. Me decían, pastor, ¿se anima a orar por mi mamá? ¿Se anima a interceder a Dios por mi hermanito? ¿Se anima a interceder por mi abuelito? Entonces, los propios protestantes nos piden a nosotros, me pedían que interceda. Pedir intercesión no es idolatría. Nosotros no creemos que María sea una diosa. No creemos que San Agustín sea un dios. ¿Por qué? Porque hay un único Dios, se llama Yahvé, se llama Jesucristo, el Espíritu Santo. Ahora, María, la Virgen María, San Agustín y todos los santos, igual que los sacerdotes, al igual que los pastores, ellos tienen el derecho de interceder por la iglesia, tienen el derecho de interceder por los hermanos. Ahora, esto que él está diciendo no es solamente porque lo dice, eso es bíblico. Incluso desde el Antiguo Testamento se practicaba. Ustedes miran que desde el mismo Éxodo 20 en adelante, perdón, tengo un poquito de malestar. Desde el mismo Éxodo 20 en adelante, Moisés era el intercesor. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. El pueblo hablaba con Moisés y Moisés intercedía ante Dios. Si ustedes miran, por ejemplo, Números 21, 4 en adelante, cuando el pueblo había pecado contra Dios y Dios envió serpientes a que los mordieran, el pueblo en un momento reconoció que se había equivocado y le dijo a Moisés, intercede ante Dios por nosotros. Y Moisés intercedió y Dios lo mandó a hacer una imagen de una serpiente, que es algo que tiene que ver incluso con el tema, etcétera. El que mire la serpiente se sana. Entonces, eso no es nuevo, eso viene desde el pueblo de Israel. Vamos a seguir escuchando. Así como lo enseñó el apóstol Pablo. Incluso el apóstol Pablo pidió intercesión a la iglesia. ¿Ven? Ahora, ¿qué sucede aquí? Muchos creen que, y esto es una tontería porque no conocen la doctrina católica. Mire, ese es realmente el problema. Yo he escuchado muchos testimonios de pastores y de personas que vienen del protestantismo al catolicismo. Y realmente el problema es que ellos no conocen la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces ellos se lo pasan atacando desde afuera lo que a ellos les dijeron, lo que ellos creen, pero no realmente lo que enseña la Iglesia Católica. Y ese es el gran problema que tienen. Cuando vienen acá dicen, es que yo estaba atacando algo que llaman un muñeco de paja porque eso no era la verdad. Ahora que estoy aquí me doy cuenta de que la verdad es otra. Entonces es muy interesante eso. Y es verdad, ellos la verdad lo que no conocen es cuál es realmente la enseñanza de la Iglesia Católica. Vamos a seguir escuchando. ¿Creen que cuando nosotros decimos que María ruega por nosotros, estamos diciendo que María es omnipresente, omnisciente, y dicen, pero ¿cómo vas a pedirle intercesión a la Virgen María si la Virgen María no te puede escuchar? ¿Les ha pasado eso a ustedes? Que alguien le diga, ¿usted para qué le ora a María? ¿Para qué le pide intercesión a María si la Virgen María no te puede escuchar? Porque algunos creen que está muerta. Los que de pronto no creen que está muerta dicen, de todas maneras ella no es ni omnisciente ni omnipresente, porque el único que es omnisciente y omnipresente es Dios. Entonces, como ella no puede estar en todas partes, ella no nos puede escuchar. Ahora vamos a seguir escuchando porque él va a dar una respuesta que era lo que les quería traer bien interesante yo a ustedes el día de hoy. Vamos a escuchar.
¿Cómo acaso la Virgen María puede estar en todas partes? ¿Ustedes creen que yo como católico creo que la Virgen María está en todas partes? No, la Virgen María no puede estar en todas partes. ¿Saben por qué? Porque el único que puede estar en todas partes es Dios. Ahora, ¿cómo puede pasar que yo pida a la Virgen María intercesión y que la Virgen María pueda interceder por mí si ella no puede estar en todas partes? Y aquí es interesante porque el protestante, el pentecostal, el evangélico promedio cree lo mismo que el católico, solo que lo niega. Por ejemplo, cuando yo era pastor, muchas veces escuché a hermanos decir, hermano, ¿sabe? Dios tocó mi corazón para que ore por usted. Escuchen bien, el protestante, el evangélico dice, Dios tocó en mi corazón para que llore por usted. Yo estaba en mi casa tranquilo y de repente sentí que Dios me tocó para que orara, porque el Espíritu Santo me hizo sentir que usted está pasando un momento de aflicción. Entonces, el protestante cree que el Espíritu Santo es capaz de comunicar a otra persona la necesidad de un hermano. Entonces, miren, mis queridos hermanos, mire qué interesante esto. Eso es algo que se vive mucho en esas iglesias. Ellos creen que el Espíritu Santo puede tocar a otra persona, que no es omnisciente, que no es omnipresente, que no puede estar en todas partes. Ellos creen que el Espíritu Santo puede tocar a esa persona y hacerle sentir que alguien está pasando una dificultad para que lo ayude. Entonces, miren qué interesante eso. Y lo practican muchísimo. Según él está contando el mismo ex pastor aquí ahora católico, es una práctica muy común en medio de ellos. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no puede hacer lo mismo y hacerle ver o mostrarle de alguna manera a la Virgen María y a los santos que están cerca a Dios, que están cerca a Jesús porque ya están glorificados, que una persona está pasando una necesidad para que lo ayude? Además de algo que yo les voy a decir ahorita, les voy a agregar ahorita, y es qué conocemos nosotros del mundo espiritual. Nosotros no podemos medir ese mundo espiritual con el mundo material. Pero entonces fíjense qué interesante. Entonces ellos dicen, mire, a mí el Espíritu Santo me puso en el corazón que usted está pasando por una dificultad, que orara por usted, en fin. Pero cuando les decimos, y el Espíritu Santo hace lo mismo con los santos y María, dicen, ahí sí no, ahí sí no. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay una gran contradicción ahí en ellos? Entonces, creen que dos humanos que están de pronto pueden estar o cometer errores, entonces sí lo pueden hacer, pero María y los santos que ya están en la presencia de Dios, no, ellos sí no lo pueden hacer. Sería algo que, perdón, tengo un poco de gripa, sería algo que tendrían que reflexionar y pensar. Sería algo que tendrían que pensar. Vamos a seguir escuchando. Así, nosotros los católicos creemos que el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo es capaz de comunicar a todos los santos que están en el cielo nuestra necesidad para que ellos nos apoyen en oración. Claro, es que recuerden que nosotros somos, o la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo. Y recuerden que la iglesia es tanto la iglesia militante, los que estamos en la tierra, como la iglesia purgante, como la iglesia triunfante, los que ya están con el Señor. Todos pertenecemos a la misma familia, iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no puede hacer lo mismo? ¿Por qué el Espíritu Santo no puede hacer lo mismo si el Espíritu Santo es Dios y está en todas partes? Sigamos escuchando porque va a contar algo que reafirma lo que él está diciendo. Así como el protestante, así como el evangélico cree que el Espíritu Santo puede hacerle llegar al pastor el sentimiento de orar por una persona. Incluso, miren, les voy a contar un testimonio en mi momento de exposición. Cuando era protestante, una vez yo tenía necesidad, estaba haciendo una misión muy lejos. Yo era misionero, fui misionero mucho tiempo, y no tenía para comer. De repente viene una hermana con un pollo. ¿Sabe qué me dijeron? ¿Sabe lo que me dijo la hermana? El Espíritu Santo me tocó para que yo le trajera un pollo. ¿Cómo supo la hermana que yo necesitaba un pollo?
¿Cómo supo? Si ella no puede estar en todas partes, si ella no es omnisciente ni omnipresente y está en el mundo material, ¿cómo supo que necesitaba un pollo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo supo? Entonces, si hay un montón de cosas que se pueden hacer en el mundo material, ¿usted se imagina cómo será el mundo espiritual que no conocemos? La hermana era omnisciente, la hermana era omnipresente para saber que yo necesitaba un pollo. El Espíritu Santo de Dios le comunicó a la hermana. El Espíritu Santo le hizo saber a la hermana que yo tenía necesidad. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Comunicarles a todos los santos de la iglesia, de la tierra y del cielo, las necesidades de su pueblo. Por eso, como católico, creo en la intercesión de los santos. ¿Por qué? Porque la Virgen María no es una diosa, por eso no es una ídola. Si yo le pido intercesión a San Agustín, yo no creo que San Agustín sea un dios, porque yo no creo que San Agustín tenga poder. Yo no creo que San Agustín haya creado el cielo y la tierra. Yo creo que San Agustín, como un santo de Dios que está en el cielo y que es parte de la iglesia, puede interceder a Dios y a Cristo por mí. Pero muchas veces el protestante aquí saca de contexto un versículo que dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces dicen, ¿cómo los santos pueden interceder si Jesucristo es el único mediador? Bien, antes de que entre en esta parte, yo quiero agregar lo siguiente. Entonces ya sabemos que el Espíritu Santo, así como por experiencia de estas personas, puede a dos seres humanos que están aquí en la materia, en la tierra todavía, les puede comunicar que alguien está pasando una necesidad para que lo ayude y se puede interceder por esa persona que está pasando una necesidad. Entonces, como el Espíritu Santo no le puede comunicar a María y a los santos que aquí en la tierra hay personas que tienen dificultades y necesidades y el Espíritu Santo es Dios y puede estar en todas partes. Entonces es un argumento que me pareció muy interesante porque pues la verdad muchas personas se hacen esa misma pregunta. ¿Cómo pueden María, sobre todo María, dicen, cómo puede María escuchar las oraciones de todo el mundo en la tierra si ella no es omnisciente y omnipresente? Ahora yo le quisiera agregar lo que yo respondía cuando a mí me preguntaban esto. Cuando a mí me preguntaban esto, yo respondía lo siguiente, miren, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Lo primero es que nosotros del mundo espiritual conocemos muy poquito, solamente lo que Dios nos quiso revelar, que está el cielo, que está el Padre allá, que hay ángeles, que ahora está Jesús a su derecha en un trono y que están allí los santos, las personas que alcanzan la salvación, están allá. ¿Qué más sabemos? Prácticamente nada más. Meternos más allá es meternos en un terreno que el Señor no nos quiso revelar y que algún día no sabemos si lo conoceremos todo cuando estemos en la presencia de Dios. Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Entonces, ¿qué conocemos nosotros del mundo espiritual? Eso. Entonces, nosotros no podemos medir el mundo espiritual, que no sabemos prácticamente nada, con lo que nosotros conocemos del mundo material. No lo podemos medir. Entonces, como no lo podemos, perdón, como no lo podemos medir, entonces nosotros tratamos de utilizar algunos ejemplos para que podamos de alguna manera escudriñar qué puede estar pasando en el mundo espiritual. Ya hay una primera parte. Como iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo, tanto los que están en el cielo como los que estamos aquí en la tierra, incluso los que están purgando. Como iglesia, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero yo les ponía el siguiente ejemplo. Yo les decía, miren, si yo me conecto en este momento por este computador que tengo acá y invito personas y entra alguien de la India, alguien de África, alguien de Oceanía, en fin, fíjense que nosotros pudiéramos interactuar y hablar y conversar tranquilamente. Pregunto yo, ¿y cuál de nosotros es omnisciente? ¿Cuál de nosotros es omnipresente? Pero miren, no somos omniscientes ni somos omnipresentes, pero estamos hablando. Uno que está en la India, que puede estar de noche, otro que está en Oceanía, que puede estar a mediodía, otro que está en Australia, que nos lleva 24 horas.
Entonces, ¿por qué podemos estar hablando personas que estamos a tan larga distancia si nosotros no somos omniscientes ni omnipresentes? Porque hay algo que se llama satélite y hay algo que se llama cable, que hace que nos comunica y hace que podamos tener una conversación a tan largas distancias, a tal punto de que yo me puedo enterar de lo que está pasando allá y ellos se pueden enterar de lo que está pasando acá. Y no necesariamente porque lo estemos conversando, podemos estar viendo una noticia. Entonces, mis queridos hermanos, si eso se puede hacer en el mundo material, ¿cómo será el mundo espiritual que no conocemos? ¿Cómo será el mundo espiritual que no conocemos? Entonces, podríamos decir lo mismo. Las personas que mueren y que alcanzaron la santidad, que están sumergidas en Dios, que están con Dios, pues Dios puede ser ese satélite, Dios puede ser ese cable que es omnisciente, es omnipresente y puede estar en todas partes. Y a través de Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, que está en todas partes, y ellos al ser miembros de la Iglesia de Cristo, pueden desde el mundo material entonces estar enterándose de lo que aquí puede estar pasando. Yo no sé si me entienden el ejemplo, pero vuelvo y repito, si yo en este momento hago un en vivo y me comunico con alguien del África, ninguno de los dos es omnisciente y omnipresente, pero nos podemos estar enterando de lo que está pasando allá y podemos estar conversando y hablando. Porque hay una onda satelital, hay un cable que nos comunica. En este caso tiene que ver con el Internet. Pues las personas que murieron y están sumergidas en Dios, no porque ellos sean omniscientes y omnipresentes, se pueden enterar, sino porque Dios es omnisciente y omnipresente y ellos forman parte del cuerpo de Cristo y están inmersos, sumergidos en Dios, están en la presencia de Dios. Entonces, si le agregamos a eso además que el Espíritu Santo les puede comunicar la necesidad que tenemos, entonces no habría nada por qué dudar de la posibilidad de que ellos entonces puedan enterarse de nuestras necesidades cuando pedimos intercesión por ellas y puedan interceder. ¿Quién más que ellos que están cerca a la presencia de Dios pueden interceder por nosotros? Voy a poner otro ejemplo. Supongamos yo voy a una iglesia y dentro de una iglesia y yo llevo una necesidad. ¿Ustedes qué creen? Que yo voy y le pido a la persona que está por allá atrás, que yo veo que como que está nuevo, que como que está dudoso, que como que está invitado, que como que está porque lo llevaron. ¿Usted cree que yo le pido a esa persona que interceda por mi dificultad? O más bien ustedes creen que yo buscaría al pastor o al líder o al que considero que por lo que está haciendo está más cerca de Dios para que interceda por mí. Seguramente todos nosotros buscaríamos al pastor, a la persona que está pastoreando y le pediríamos a ese que orara por nosotros porque creemos que está más cerca, que está más dedicado, que está ejerciendo ese ministerio. Bueno, pues, ¿ustedes qué creen? Que si podemos aquí en la tierra, como dice el apóstol Pablo, que podemos aquí en la tierra orar unos por otros, ¿ustedes creen que no sería más fácil y mucho mejor pedirle a aquellas personas que ya están en la presencia de Dios que intercedan por nosotros? Y sabiendo que lo pueden hacer, nos vamos a perder semejante oportunidad. Que se la pierdan otros, pero yo no me la pienso perder. Porque realmente nosotros creemos, es más, Hebreos 12, 22, 24 muestra que ellos no están muertos, ellos están vivos en la presencia de Dios. Entonces están más vivos que nosotros, ¿cómo no van a poder interceder? Si aquí podemos interceder, ¿cómo no van a poder interceder ellos? Además de que si nosotros miramos Apocalipsis 5, 8 y el 6, 9 y 10, vemos que los que ya están junto al altar en el trono de Dios toman las oraciones de nosotros y se las presentan a Dios. Entonces, ¿y cómo vamos a calificar eso de idolatría? ¿Sí? Si la idolatría es creer que algo es Dios, algo que no es Dios es Dios. Y nosotros por pedir intercesión de María de los Santos no creemos que ella sea una diosa, ni que los santos sean dioses. Entonces se dan cuenta que hay que poner mucho cuidado con esto y hay que profundizar más y no quedarnos con lo que escuchamos por ahí o con lo que pensamos. No podemos medir el mundo espiritual, que conocemos muy poquito de él, con el mundo material. Y espero acordarme al final porque quiero dejar
un reto, es más, lo voy a hacer de una vez, lo voy a hacer de una vez porque no quiero que se me olvide. El único que es omnipresente y omnisciente es Dios, el único que puede estar en todas partes es Dios. Entonces yo quiero que algún erudito cualquiera, de cualquier lado, me responda lo siguiente. Si la Biblia dice que el diablo, que Satanás, es el acusador de nosotros delante de Dios, y el diablo no es omnisciente y omnipresente, oiga lo que le estoy preguntando, si el único, y yo también creo que es el único, que es omnisciente y omnipresente es Dios, y el diablo es el acusador de nosotros delante de Dios, es decir, que cuando nosotros cometemos un pecado, el demonio nos acusa y nos dice, vio lo que se hizo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el diablo para enterarse de todos los pecados que cometemos los seres humanos en el mundo entero? Si él no es omnisciente y omnipresente. Que alguien me responda, ¿cómo? Porque si medimos el mundo espiritual con lo que nosotros creemos del mundo material, entonces tendríamos que decir que de los 7.000 y más millones de personas que hay en el mundo, el demonio solamente se puede dar cuenta del pecado que comete uno en ese instante. Sería más de malas al que el demonio esté persiguiendo a ver qué pecado comete. Pero de los demás no los puede acusar delante de Dios porque no se dio cuenta. Entonces, fíjense qué interesante esto. Yo espero que algún erudito, el que sea, que vea este video, que seguramente lo van a ver, me responda a esa pregunta. Y yo lo único que quiero aquí no es decir que yo no creo que el único que no sea, que sea omnisciente y omnipresente sea Dios. No, yo creo que el único que es omnisciente y es omnipresente es Dios. Eso yo lo creo. Lo que yo estoy diciendo es, y lo que yo quiero que ustedes vean es que nosotros del mundo espiritual no sabemos nada. Nosotros no sabemos cómo es el mundo espiritual, entonces no podemos medir el mundo espiritual con lo que nosotros sabemos del mundo material. Entonces yo quisiera que algún erudito que escuche esa pregunta me responda. Si el único que es omnisciente y omnipresente es Dios, que yo además también lo creo, vuelvo y repito, no quiero que después hagan un video diciendo que es que yo no lo creo, que la Iglesia Católica enseña otra cosa, no. Y el demonio nos acusa cuando pecamos delante de Dios. ¿Cómo se entera el demonio de los pecados que cometen los más de 7.000 millones de personas en el mundo, a cada momento, a cada instante? Se podría entonces enterar solamente de uno o de dos si los ve pecar juntos, pero de resto, ¿cómo? Entonces, por eso hay que poner mucho cuidado con todo esto para no caer en contradicciones y en cosas que no son. Vamos a escuchar un poquito más de lo que dijo aquí el hermano Luis Lisboa. Entonces, bajo esa misma idea, el pastor no puede orar por la iglesia. Porque cuando un pastor ora por la iglesia, está mediando. Eso se llama mediación. Cualquier persona que tiene dos dedos de frente y ha estudiado filosofía, ha estudiado la gramática, ha estudiado lengua, sabe que cuando una persona pide por otra, está mediando. Eso se llama mediar. Si yo le digo a una persona, anda a hablar con tu madre para que me perdone, estoy diciendo que esa persona es una mediadora. Entonces, cuando nosotros le pedimos oración a un pastor, el pastor va a ser un mediador. Cuando nosotros le pedimos oración a los santos, esos santos son intercesores. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es una contradicción con el versículo? Porque cuando la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no está hablando en cuanto a oración, está hablando en cuanto a redención. El único que pudo redimir, el único que pudo hacer que el hombre vuelva a tener una amistad con el Padre es Cristo, el único. Claro, claro, ahí no se está hablando simplemente de la oración. La mediación de Cristo no se está hablando simplemente de la oración. La mediación de Cristo es, de hecho, sacerdotal. Y lo que está diciendo ahí el texto bíblico, si no analizan bien, es que el único que pagó el precio de nuestros pecados y fue en la cruz de Calvario fue Cristo Jesús. Ni María pagó, ni los santos pagaron, ni nosotros pagamos. Entonces nosotros lo que podemos hacer es interceder, pero el único mediador en cuanto a que fue el que pagó el precio fue Jesús de Nazaret. Eso es bien interesante que lo tengamos en cuenta también. El único Cristo.
Por eso cuando Pablo dice que Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios, no está hablando de la intercesión, no está hablando de la oración, está hablando de justamente que el único que puede reparar esa amistad que se había roto por causa del pecado es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que pudo reconciliar al mundo con Dios. De hecho, si ustedes leen el pasaje donde se habla que Cristo es el único mediador, ustedes van a ver que Pablo está hablando de la reconciliación del mundo con Dios. Pablo no está hablando de la oración, porque Pablo mismo pide a la iglesia que medie, que interceda a Dios por él. Pablo. De hecho, el pasaje lo tengo por acá. Bueno, no sé a ver si lo tengo. Lo que pasa es que ahí creo que les tapo yo con mi cara en la pantalla. Bueno, espero no taparles mucho. Voy a ver si lo puedo correr. Sí, creo que lo puedo correr un poquito. A ver. Dice, eso está en primera de Timoteo capítulo 2. Fíjense que dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces es en cuanto a que Cristo fue el único que pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. Nadie más pudo pagar ese precio. Pero si ustedes se devuelven un poquito antes al versículo 1, mire, dicen, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, incluso dice aquí, por los reyes, por los que están en eminencia, etc. Entonces, mis queridos hermanos, miren, por eso es que no está hablando simplemente de cualquier intercesión, sino que está hablando es de que la mediación de Cristo fue porque fue el único que pagó el precio del pecado, porque inmediatamente antes ya nos había dicho, mire, intercedan unos por otros, oren unos por otros. Entonces es bien interesante eso está, les repito, primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 5 es donde dice eso, Jesús es el único mediador, pero en el versículo 1 está pidiendo intercesión de unos por otros. Vamos a escuchar otro poquitico más y porque ya de todas maneras pasó lo que les iba a mostrar. Le pide oración a los filipenses. Y Pablo, es más, nos manda a mediar en oración, a interceder, porque mediar, interceder, son sinónimos, Claro, al menos que no lo sepan. son sinónimos, claro. Después, bueno, vamos a pasar a un versículo que lamentablemente sacan de contexto. Bueno, ahorita ya van a entrar en el versículo de Éxodo 20, capítulo 4, donde evidentemente a nosotros nos leen el versículo 4 que es, no te harás imagen ni ninguna semejanza, pero no nos muestran mucho, pasan de carrera por el versículo 3 que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden que esto en el principio era junto. Solamente en capítulos y en versículos se hace en el 1200 y algo y en el 1500 y algo, porque no tengo la fecha exacta. Entonces era junto, entonces es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y en relación a eso, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo de la tierra y las aguas debajo de la tierra. Entonces las imágenes que está prohibiendo ahí son de dioses ajenos delante de mí. No te postrarás ante ellas. ¿Ante qué? Ante las imágenes de dioses ajenos delante de mí. Pero ese es un tema del que ya les di yo algún avance en un video que subí, recuerdo por ahí antes, no hace mucho, hace unos días, y que estoy pendiente porque quiero hacer, y lo estoy otra vez repasando porque quiero hacer un video completo de todo lo que tiene que ver con la idolatría en las sagradas escrituras. Entonces, mis queridos hermanos, les quería traer eso, me parece que es muy interesante darnos cuenta que realmente la creencia eh, de que el Espíritu Santo puede comunicarle a una persona que alguien está pasando una necesidad, es incluso más propio de ellos porque ellos lo hacen más. En la Iglesia Católica también se ve, yo conozco personas y estuve mucho tiempo en la renovación carismática y también se veía, pero es incluso una creencia mucho más de ellos que de nosotros. Pero cuando ya decimos, que es que entonces el Espíritu Santo le puede comunicar a María y a los santos que tenemos una necesidad para que intercedan por nosotros, entonces ahí sí dicen, ahí sí no, ahí sí no. Con lo cual entonces se contradicen ellos mismos. Entonces eso quería mostrarles, mis queridos hermanos, espero que les sirva de algo, porque la idea de todo esto es que este material les sirva de algo a ustedes, que les ayude a comprender un poquitico más, que los acerque un poquito más a estos que de todas maneras no dejan de ser misterios, teniendo en cuenta de que pues, el mundo espiritual
está fuera de nuestro alcance, solamente lo que Dios nos quiso revelar. Espero que esto les sirva un poco y em, por eso se los quería traer. Sin más, entonces me despido recordándoles que nos pueden apoyar dándole like al video, que si no se han suscrito se pueden suscribir, que tocan la campanita de notificaciones para que cuando se suba un nuevo video les notifiquen que hay un nuevo video y ustedes se programen y lo puedan ver. Pero sobre todo que lo compartan con familiares, amigos y conocidos para que ellos entonces también, eh, eh, o para que así todos evangelicemos juntos y ellos también conozcan sobre todas estas cosas. Entonces, mis queridos hermanos, sin más, que Dios me los bendiga, un abrazo y nos vemos entonces en una próxima ocasión.